Las falsas también verdades que el mundo está creando como ideologías, mentalidades, todo eso debemos tener cuidado porque viene a ser instrumentos de Satanás para dividir aún al pueblo de Dios. Y además de cuidar nuestra comunión con Dios, debemos cuidar nuestra comunión como iglesia, como hermanos. Quien ama a Dios, ama también la iglesia. Nadie puede decir, yo me llevo bien con Dios, pero me caen mal los cristianos. No puede decir eso. Puede decirlo, pero eso no justifica y no significa que usted tenga una buena comunión con Dios, porque Cristo ama a la iglesia, aunque la iglesia no es perfecta. ¿Sabía eso? Y la iglesia somos nosotros. Entonces, si Cristo nos ama, ¿por qué a ti te puede caer mal alguien? Es ilógico. Al menos si ese alguien es parte de la iglesia del Señor, no hay coherencia en decir, amo a Dios pero aborrezco a mi hermano. Amo a Dios pero me caen mal los de la alabanza. No debe decir amén, pero estoy diciendo que hay personas que podrían pensar eso. Amo a Dios pero me cae mal el fotógrafo de la iglesia, porque siempre está tomando fotos, siempre. Entonces, ¿puedes decir amar a Dios y aborrecer a tu hermano? No puedes decir eso, eso no es bíblico, eso no es espiritual, eso no es tener comunión con Dios, porque Jesús aún se sentó con pecadores a comer. Jesús se sentó con mujeres también que vendían sus cuerpos, se sentó y les permitió inclusive ser parte de su ministerio, las liberó de espíritus y muchas cosas hizo el Señor con gente imperfecta. Así que la comunión unos con otros no es por perfección, es por redención en Cristo. Todos hemos sido alcanzados por el mismo Dios, todos somos amados por el mismo Dios. La misma sangre fue derramada por ti que tienes 20 años, por ti que tienes 80 años. Es la misma sangre del Cordero la que nos limpia, nos purifica, nos justifica. Amén. Entonces es importante cuidar la comunión como iglesia. Juan 17 nos muestra que Jesús mismo oró por la comunión de la iglesia. No sé si ya revisaron Juan 17, yo les mandé como tarea. Y como yo soy un profesor de estos modernos, no evalúo siempre, sino que se ve en sus frutos. Si leyó Juan 17, ya está sintonizado al idioma que estoy hablando. Jesús estaba preocupado por la comunión de la iglesia y oró por nosotros. Juan 17 tiene todo el resumen de una oración pública de Jesús que nos muestra el corazón de Él, preocupado para que seamos uno con el Padre, uno con Él. Y todos los que vendrán también fueron ya bendecidos por esta oración, para que todos seamos uno. Así que estamos hablando de comunión porque es el fundamento de nuestra vida, es la dimensión de nuestra vida. No podemos tener comunión bien como hermanos, pero tampoco tenemos comunión con Dios bien. No, eso no es posible. Las dos cosas van de la mano. Mi comunión con Dios bendice mi comunión con los demás. Por mi buena comunión con Dios, amo a los que son diferentes, amo a los que son de otras culturas, de otros lugares del mundo. Entonces, yo hice este repaso para que podamos estar más conectados con lo que estamos hablando. Y en esta primera parte, quiero también ser muy claro. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, pero no tenemos comunión con el mundo. Y esta primera parte ya del sermón de hoy debe ser tomada con pinzas y debe escucharme hasta el final, porque si aquí corta su atención, va a decir, el pastor odia al mundo, la iglesia está en contra del mundo. No es así, pero también debemos ser claros en los límites. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Estas dos comuniones están creciendo, están mejorando, están perfeccionándose, pero jamás llegaremos a tener comunión con el mundo. El ejemplo bíblico de la vid verdadera solo habla de las ramas y la planta de uva como tal. No hay comunión con el mundo, pero sí hay una relación que tenemos con el mundo y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo debe ser nuestra relación con los que no son creyentes, con la sociedad en general que no cree en Dios, que es atea o que duda del evangelio o que cuestiona la existencia de Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación humana, espiritual hasta cierto punto con ellos? Vamos a Juan capítulo 17, 14, 16 para acentuar de que no tenemos comunión con el mundo. Tenemos sí una relación que es diferente a una comunión.
no estamos conectados al mundo. Juan 17, 14, 16 dice, Jesús mismo, en las palabras del Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Así que no nos asustemos, que por hablar de Dios, por creer en Dios, otros nos aborrezcan. Esto ya es de tiempos antiguos, ¿sí? Así que no te sientas mal que por tú hablar de Dios en el trabajo los demás te menosprecian. Es lo natural, porque el mundo nos aborrece, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, como dice Jesús, porque no son del mundo, no somos del mundo. Como Jesús dice, tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice Jesús, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, por eso decimos que no tenemos comunión con el mundo. Respetamos a la gente del mundo, les saludamos. Entramos a una tienda y saludamos. No es porque seamos cristianos le cortamos la palabra, no, yo soy santo y no me relaciono con los pecadores. No, con mayor razón les saludo. Hay clientes que llegan y solamente dicen, hey, deme tal cosa. Pero usted llegue y diga, buenos días, Bessie, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal el nuevo día? Dios le bendiga, regáleme esto. La diferencia está en que el que tiene comunión con Dios sabe cómo relacionarse con el mundo, aunque no tenemos comunión con el mundo. Porque no somos del mundo, somos de otro mundo, si cabe la expresión. No somos de ese mundo, que lo vamos a escribir en unos minutos, que está acostumbrado a sus vicios, a sus pecados, a su maldad, a su mentalidad. Jesús dejó claro, yo no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Una vez que tú vienes al Señor, pasa algo espiritualmente increíble y dejamos de ser en cierta manera terrícolas. No es que seamos extraterrestres, aunque algunos tienen la cara de extraterrestre, pero no me refiero a eso, sino que espiritualmente ya no pertenecemos a este mundo viciado, gobernado por las tinieblas, por la oscuridad. Ahora, por eso dije la primera parte, tómeme con pinzas, porque no queremos enemistarnos tampoco y odiar al mundo, sino que debemos saber cómo socializar con ese mundo pecador, cómo debe ser nuestra conducta y nuestro propósito en medio de una sociedad como la que vivimos, corrompida, dañada, confundida. Dice también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16 nos dice claramente que no debemos amar al mundo. No améis al mundo, y este pasaje leímos el domingo anterior. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche bien, porque alguien está escuchando un mensaje de audio, creo, entonces no quiero interrumpirle. ¿Ya terminó? Si alguno ama al mundo, escuche bien, el amor del Padre no está en él. Miren que la Biblia no es una colección de grises, ¿no? Hay iglesias, hacemos una pausa a la lectura, hay iglesias que por caerle mejor a la gente mezcla algunas cosas, ¿sí? Una cervecita no hace mal. Mientras usted le pida perdón a Dios después de tomar la cerveza, está bien. No somos de esa iglesia por si acaso, y va a decir ahorita me entero y no he sabido. No, pero sí hay iglesias que le dicen, mire, no importa lo que hagas en tu vida privada, pero mientras sirvas al Señor, hazlo bien. Y entonces en su vida privada ven pornografía, en su vida privada hablan de cosas que no edifican, en su vida privada tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y tantas cosas, pero en la iglesia aparecen como santos. ¿Sabe que sin temor de ser visto como un fundamentalista, un retrógrado, lo que quieran decir la gente hoy en día, yo me apego a la palabra? Y si un día la palabra cambia, cambio yo. Pero mientras esté esto en Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa? ¿Que debo odiar el mundo? No, cuidado, jamás. Porque aún Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Significa que Dios ama al mundo, pero significa que ya salvó a todo el mundo? No, la respuesta es de cada persona. Dios ama al mundo, pero se salvará el que responda a su amor, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad en la salvación. Por eso no hay que amar más al mundo, aunque sí debemos respetarlo. Pero si tú amas más las cosas de este mundo más que a Dios, ese es el peligro. Y hay mucha gente que ama más la fe que a Dios inclusive, porque tiene problemas, necesidades, cree en Dios en busca de encontrar eso, pero no es a Dios a quien está buscando. Está buscando el poder de Dios, está buscando el bolsillo de Dios, está buscando los recursos de Dios, pero no está amando a Dios. Entonces no todo el que llega a una iglesia es cristiano de por sí. Yo puedo dar recomendaciones pastorales, pero yo filtro a quién dar la recomendación. Y para los que no han sabido, a lo mejor me tienen en lista de pedirme una recomendación, ya vayan sabiéndolo. Si usted no se congrega acá fielmente, ¿qué recomendación puedo dar? ¿Qué recomendación podría dar? Pastor, deme una recomendación para un trabajo y diga que soy buena persona. Pero si yo solo le veo 5 domingos al año, ¿cómo puedo saber que es buena persona? Y algunos se me han enojado porque respondo algo así, digo, discúlpeme, no puedo. O dígame, ¿qué quiere que diga? Porque mentir no puedo. ¿O sí? Una mentirita blanca no hace mal, dicen algunos. Una mentirita piadosa. Proverbios 34:8. Si no le han dado eso en su Biblia, le han vendido con menos páginas. Hermanos, al contrario de muchos que quieren ver una escala de grises, no hay bíblicamente una escala de grises. Tu sí sea sí y tu no sea no. No hay a medias. Tu sí debe ser sí y punto. No hay escala de grises en la comunión con Dios. O el Señor es tu Dios y le sigues, pero no puedes mantenerte como Don Sata, que conoce que Dios existe, que sabe que Dios es poderoso, que ha visto a Dios hacer milagros, pero no tiene comunión con Dios. Entonces, hablando de que no debemos amar al mundo, es poner a Dios en primer lugar y todo lo demás secundario. Aquí los liguistas y barcelonistas nos ubicamos en la vida. Dios es más importante que la Liga y el Barcelona. Bueno, más importante que la Liga. Estoy dudándolo. Es más importante que todo. Dios es más importante que tu trabajo. Dios es más importante que tu salud. Aunque todo eso tiene su valor, Dios está en primer lugar. Pero si amas primero lo otro, lo creado, lo secundario, eso es idolatría. Entonces no puedes tener comunión con el mundo sanamente si tu comunión con Dios no está bien. Tu relación con el mundo, no puede ser sana bíblicamente si tu relación con Dios no está bien. Sigamos leyendo 1 Juan 2, ahora el 15 o el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? ¿Qué es lo que proviene del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay quienes viven toda la vida para tener éxito. 20, 30 años para tener éxito. Estudian, trabajan, aprenden. Ahora al menos está de avanzada la tecnología, entonces aprenden de inteligencia artificial, aprenden de estrategias nuevas y consiguen el éxito. Y llegan a la cima del éxito y llegan solos. Y se dan cuenta que 20, 30 años de sacrificio de tantas cosas no llena la vida, porque siempre te faltó Dios. El verdadero éxito no es el logro de tus metas, sino el peregrinaje con Dios en alcanzar sus propósitos. Entonces el verdadero éxito no está en llegar a una cima, sino estar en la presencia de Dios. Te pasa un accidente y valoras tu vida. Te enfermas y valoras tu familia.
Pero antes, cuando estabas sano, cómo trabajabas, cómo madrugabas, cómo te desvelabas, cómo te ajustabas el cinturón para no comer todo y para conseguir la casa y para conseguir el viaje. Y luego tienes el viaje, tienes la casa, tienes la familia, tienes todo y no tienes a Dios. Y te das cuenta que siempre te faltó Dios. Pero ibas tras lo que parecía que era correcto. Amar más al mundo te puede llevar a desgastarte la vida y en perder tu vida a causa de lo que amaste. 20 años de trabajar, 30 años de trabajar, se van en una semana en un hospital. Porque el estrés laboral que está afectando mucho hoy en día a la sociedad, que la gente no sabe manejar sus emociones, gestionar la presión del trabajo, se están enfermando con los nervios, están visitando más psiquiatras. Quién sabe, aquí hay gente medicada, porque hoy en día vivimos en una sociedad de zombie, tomamos pastilla para todo, no puedes dormir, pastilla para que duermas, no puedes controlar los nervios, pastilla para los nervios, no puedes tener la mente en blanco, pastilla para que tengas la mente en blanco, no puedes alejarte del azúcar, pastilla para que te alejes del azúcar, para todo ahora es pastilla. Entonces, mucho cuidado, porque nuestra comunión con Dios nos mantiene sanos aún físicamente o nos enferma. Si la comunión con Dios no está sana, también mi cuerpo se enferma. Porque si yo termino amando más al mundo, los videojuegos, los pasatiempos, ¿cómo termino? Hace 10 años ya se sabía que las redes sociales eran adictivas, pero no nos decían, lo controlaban la información, lo aguardaban. Ya habían estudios que nos hacían ver de que la gente fácilmente iba a caer en esa adicción, pero claro, como es un negocio, a pretexto de la comunicación global, a pretexto de expresarte y de las sociedades nuevas y todo eso, hoy tenemos un mundo de gente enferma, adicta a las redes sociales. Niños, jóvenes, adultos, a tal punto que en algunos países ya es prohibido que usen los dispositivos en clases. Pero hace 5 años era una moda que los niños vayan con un smartphone a la escuela, ¿no? Estaba en el en ese tiempo estaba de auge que tengan los smartphones y conectado a tantos datos y wifi y todo, pero luego el desenfoque, la distracción, el que la gente se sumerge en un mundo virtual donde solo importa él y su celular. Entonces hoy pagamos las consecuencias de eso, de amar más al mundo que a Dios. Y muchos cristianos dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de tener una Biblia de papel a pretexto de tener una Biblia digital, y a la final no leen ni la Biblia de papel ni la Biblia digital. Entonces, cuidado si amas más al mundo. No es que todo lo del mundo en sí mismo es malo, pero ponerle por sobre Dios, eso es lo malo. Ese es el peligro. Entonces, a la final, hermanos, somos lo opuesto al mundo realmente. Y yo hice un cuadro, no sé si logramos poner en las diapositivas, de apenas 5 características opuestas entre la iglesia y el mundo. Del lado izquierdo, creo, la iglesia, y del lado derecho, lo opuesto. Por ejemplo, la iglesia le pertenece al reino de Dios. La iglesia no es todo el reino de Dios, por si acaso. La iglesia es parte del reino de Dios. Y aquí hay un debate teológico para muchos, porque piensan que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios, porque el reino de Dios consiste en más que la iglesia. Consiste en generaciones, en millones y de seres creados que Dios tiene, que van más allá de la humanidad, van más allá de nosotros. Hay ángeles, arcángeles, serafines. Entonces la iglesia no es todo el reino de Dios, por eso la iglesia pertenece al reino de Dios. Pero el mundo, ¿a quién pertenece? Tiene un dueño y no es Rusia ni Estados Unidos, es Satanás, es el reino de las tinieblas, lo opuesto a nosotros. La iglesia es la esposa del Cordero, mientras el mundo está compuesto por los esclavos ¿de quién? Del pecado. ¿Dónde están los que pasan bebiendo? ¿En la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Dónde están los mujeriegos? No digan amén.
Los mujeriegos son los que tienen comunión con Dios o los que dejaron de tener comunión con Dios y amaron al mundo, porque hoy en día es más fácil ser mujeriego. Tips para los que quieran ser mujeriegos: báñense, vístanse y cuentan una buena historia. Muchas mujeres están prestas a encontrar un hombre así. No digan amén las mujeres, pero les atrae la idea a veces. Hoy vivimos una sociedad sexualizada. Entonces tener comunión con Dios te mantiene libre de todo eso, pero cuando no tienes tu comunión clara con Dios, no eres parte de la iglesia, y no me refiero a membresía, sino a conexión con Dios, entonces fácilmente caes en un adulterio, fácilmente caes en la tentación, porque el mundo está esclavizado por el pecado. Tercera característica, la iglesia es el pueblo escogido por Dios, obviamente. Pedro dice: mas vosotros sois pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, linaje santo. Y bueno, ¿pero qué es el mundo? Está compuesto por la gente que vaga por lo que llamamos el camino ancho. ¿Qué hace una persona del mundo? ¿Va a la iglesia? No. ¿Qué hace el domingo? Fútbol. ¿Qué más? Almuerzo, parrillada con los amigos, con unas cervecitas, un licor, y hablar de cualquier cosa el resto del día. O algunos que son más mundanos que Satanás, desde el viernes ya están tomados. Tomados la copa, tomados la mujer del otro, tomados todo. Y el sábado, chuchaqui, pero dale. Y el domingo, rematamos. Y el lunes, si es que alcanzo a ir bien al trabajo, gloria a Dios. Si no, ya pues ya me quedo en la casa. Gente vulgar que no se da cuenta de que está esclavizado. Pero esas son las diferencias. ¿Eso es la diferencia? ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? Otro dato que no nos dicen en Ecuador, pero somos un país alcohólico. No se vende mucho este dato. He tratado de investigar y no llego a una fuente oficial, y por eso quizás hoy no puedo mencionar más que aproximaciones. Pero des en cuenta cómo nuestros jóvenes beben ahora. Miren cómo lo que pasó en la pandemia nomás. Mientras unos clamábamos al Señor por sanidad, otros se dedicaron a las pesas, se dice, ¿no? El deporte de pesas, a levantar con restricciones, sin restricciones. ¿Y se acuerdan lo que pasó en las playas del Ecuador? Cómo desenfrenados iba la juventud a beber y a tomar y a botarse, y las mujeres encima de los autos y los hombres ahí como que comprándole a la mujer. Sodoma y Gomorra vive todavía. Ese es el mundo. No estoy describiendo algo de una película, sino algo de nuestra sociedad. Muchachos de 12, 13 años que ya beben. Puedo hablar de mis vecinos. Tristemente, cómo es los fines de semana, mientras para nuestra familia es servir al Señor, para las otras familias es darse rienda suelta a lo que pueda aguantar el billete o las deudas. Porque muchos beben aún para endeudarse. Haga cuentas cuántas marcas de cerveza hay en el Ecuador. Vaya a los supermercados y vea cómo perchan las botellas los X días, y vuelva, pregúntele al perchero cuándo se gasta, cuándo compran más, y dése cuenta el fin de semana. ¿Sí? La sección de carnes está llena y la sección de licor está vacía el fin de semana. Somos una sociedad alcohólica, adicta. No nos dicen que no conviene, porque que elijan los más de 18 años si beber o no. Pero ese es el mundo. Normaliza el pecado. Usa leyes para normalizar conductas. Y por eso hoy en día tenemos tantos accidentes de tránsito. Ya no solamente es, por cierto, un factor el beber y conducir, sino también la impericia, porque vivimos en una sociedad impaciente, a la defensiva. Claro, si no dormimos bien por pasar todos los días en el internet, si tenemos un mal ambiente, un entorno social complicado,
encima bebemos y andamos mal genio, obviamente conducimos peor. Somos un país donde el riesgo de muerte en las calles, como la autopista Simón Bolívar, es un sector donde sí o sí usted va a tener un accidente si pasa 100 días por ahí, porque cada 100 días, cada día hay un mínimo 1 o 2 accidentes. Entonces hay mucho riesgo. Ese es el mundo. La gente que vaga por el camino ancho, a rienda suelta, sin Dios y sin ley y sin moral. La iglesia es la luz y la sal de la tierra. El mundo, en cambio, es la oscuridad, es la amargura de esta tierra. Por más de 2000 años, la iglesia del Señor ha sido la razón de la gracia de Dios para el mundo, pero el mundo nos acusa a nosotros de ser los malos. ¿A cuántas familias la palabra del Señor no ha alcanzado y restaura vidas? Mientras que el mensaje del mundo es: chuya vida, de algo se ha de morir, disfruta esta vida. Más vale ser feliz que amargado, como los de la iglesia. Y nos venden mensajes de diversión, de alegría, y luego ¿dónde estamos? Una chica violada, abusada o embarazada del hombre incorrecto, para colmo. Un hombre jugando con su vida, gente suicidándose. Ese es el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? Alguna vez yo le hice este desafío a los jóvenes. Como yo no escucho mucho reggaetón actual, no sé aquí, ¿alguien escucha reggaetón actual? Yo no escucho mucho, más que ser los nombres de ciertos famosos. Entonces les hice un desafío: $100 a quien encuentre una canción de un reggaetonero que le ayude a acercarse a Dios. Alejandro dice uno, tengo 100, ven Alejandro. Una canción de un reggaetón no cristiano, obviamente, no cristiano. Y no se haga porque usted no sabe ni de cristianos. Tráigame una canción de un reggaetonero no cristiano que le acerque a Dios. Tráigame una, $100. ¿De qué hablan estas canciones? ¿Le acerca a Dios? No, pero me mueve, me da ánimo. ¿Escuchas por eso? ¿No sabes que todo lo que entra acá incide en tu vida? Y hemos visto a niñas de 5 o 7 años, grupos en las escuelas, preparando números especiales con reggaetón, con perreo. ¿Perreo se dice? Qué feo decir eso acá. De verdad, uy, me voy a lavar la boca con agua bendita para... Pero ese es el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? Oscuridad. Un clavo saca otro clavo en los sentimientos. Pero cada vez te confundes lo que es el amor verdadero, porque cada clavo es más grande que el anterior. Haz el agujero emocional más grande y vives sufriendo, pero sigues buscando a los filisteos. Sigues buscando a las mujeres de otros dioses, a las siervas de otros dioses. Busca en la iglesia, haz un tour, te pago $50 para que vayas por las iglesias cristianas. Si aquí no hay ni un chico guapo cristiano, hay otras iglesias donde sí hay chicos guapos y cristianos. Preferible gastarnos ahora $50 para que encuentre al hombre de su vida, que pasar toda una vida llorando porque fue y se equivocó y se entregó a un hombre que dijo que va a cambiar, que dijo que sí cree en Dios pero a su manera. ¿Qué te ofrece el mundo? No hay nada de bueno en el mundo. Claro, también hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando hablo de que no hay nada de bueno me refiero a lo espiritual. Claro que hay ciencia, que Dios nos dio la capacidad para desarrollar la ciencia. Claro que hay conocimiento que Dios le dio al ser humano. El hombre solo está descubriendo y combinando lo que existe, de lo que se puede descubrir, de lo que ya existía, pero nosotros recién somos conscientes. La inteligencia artificial, una de los hitos
en el desarrollo tecnológico, no es nada comparado a la oración. Mientras nosotros hablamos de inteligencia artificial y nos sorprendemos, mire, la oración ha existido desde la humanidad y es la forma inalámbrica, incomprensible de comunicarnos con Dios. De aquí mismo debe estar subiendo un perfume de adoración al trono de Dios. No lo vemos, Él sí lo sabe. Él sabe que en una iglesia de cárcel, un jovencito llamado Carlos Villavicencio está adorándole al Señor. No pasamos por desapercibido. La inteligencia artificial todavía está en desarrollo. Para los que usan ChatGPT y otros tipos de inteligencia, saben que aún se está perfeccionando. Yo tenía que hacer una traducción para una líder de la Iglesia Nacional a nivel mundial, tenían que hacer un reglamento. Entonces me mandó unas 2 hojas para que le ayude a traducir, para ponerlo en español, pero un español contextualizado. Entonces sí uso algunas herramientas de inteligencia artificial. Y ahí nomás uno puede ver que todo lo que tradujo me sirvió, qué sé yo, el 10%, a lo mucho. Porque aún se necesita del ser humano para contextualizar, para darle el sentido pragmático de muchas frases y de muchas percepciones. Porque en el español, por ejemplo, hay el español ecuatoriano, el español colombiano, el español centroamericano, el español anglo, el español de España. Entonces uno tiene que tomar todas esas variables que la inteligencia artificial no puede, se equivoca. ¿Cuánto más Dios sabe cuando oras bien y cuando no oras muy bien? Pero ¿a qué te refieres? Porque muchas veces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, que lo que no podemos expresarlo bien, Él lo entiende. Y tiene que entender al que habla en español, al que habla en francés, al que habla en inglés, al que ora en egipcio, al que ora en cualquier idioma, mandarín, no mandarina, sino idioma mandarín, es diferente a ser mandarina, idioma mandarín, tiene que entender. Entonces, hermanos, la iglesia es opuesta de por sí a lo que el mundo es. La última me falta, ¿no? La quinta. Cristo volverá por la iglesia. Más claro que eso, ni el agua. Cristo no va a volver por buenas personas. Hay quienes quieren reducir el cristianismo a ser buena persona. Y a veces yo he discutido esto con algunos teólogos y algunas personas de avanzada. ¿Dónde dice que el Señor va a venir por buenas personas? O lo que tipificamos nosotros como buenas personas. El Señor va a venir por su iglesia. Y la iglesia es el conjunto de personas redimidas por la sangre del Cordero que esperan su venida en santidad, que se limpian sus ropas, que tienen el aceite en sus lámparas. Entonces de ahí que muchos cristianos, ahí sí como miembros de iglesias, no serán salvos, porque juegan con Dios y con el mundo. Cristo volverá por su iglesia, no por buenas personas. Porque la iglesia está compuesta por más que buenas personas. Está compuesta por siervos de Dios. Buena persona para la sociedad hoy en día es el que no hace mal, el que no lastima a otro, el que es empático con los demás, el que es inclusivo con los demás. Esa es buena persona. Pero en el reino de los cielos, buena persona es el que ha sido cambiado su corazón. Y no solamente es empático, es santo. No solamente es inclusivo, es siervo de Dios. Entonces ser buena persona no es la meta de tu vida. Esa es una meta muy chiquita. Hasta los demonios a veces son buenos. Te acolitan. Te guardan tus espaldas. Tienes amigos que son cómplices de tus mentiras. Qué buen amigo que tengo. ¿Ese es un buen amigo? Entonces la iglesia es el único pueblo, la única comunidad que va a ser llevada por el Señor. Y ahí los que no sean de la iglesia vivirán en la triste realidad de que el Señor nunca les conoció, de que nunca tomaron una cerveza, de que a lo mejor nunca robaron a nadie, nunca mataron a nadie, pero no tenían a Dios.
A veces las buenas personas no tienen a Dios y la clave es tener a Dios. Entonces el cristianismo no es para que seas buena persona solamente. El cristianismo es para que seas como Cristo. Y eso es más que ser buena persona. Entonces, si no somos del mundo, si somos lo opuesto del mundo, ¿qué debemos hacer con el mundo? Pues aquí es la parte fuerte de esta mañana. Porque nuestra relación con el mundo está marcada también por la palabra. Y ponga mucha atención en lo que viene también, porque va a aclarar más cosas de lo que a lo mejor yo senté dudas en la primera parte. Porque no estamos para odiar al mundo, aunque no estamos para amarlo tampoco. No estamos para correr con ellos, pero tampoco estamos para destruirles a ellos. ¿Cómo debe ser nuestra relación? Número 1, no tenemos comunión con el mundo, pero tampoco somos enemigos del mundo. 2 Corintios 5, 18 al 20 nos muestra que nosotros somos un pueblo de reconciliación. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros también éramos del mundo. Y Él nos reconcilió. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el discipulado yo enseño que todos tenemos un ministerio general y un ministerio específico. El ministerio general es parte de lo que dice aquí. Somos un pueblo de reconciliación. Yo no era de Dios. Me reconcilié con Dios a los 13 años, un Viernes Santo, cuando le acepté a Él como mi Señor y Salvador. Pero 13 años viví fuera de Él, estando en una iglesia, teniendo padres pastores, cantando alabanzas, ayudando en la iglesia, no tenía comunión con Dios, mientras no le había aceptado a Él. Pero ese día de Viernes Santo, en ese sermón, yo me reconcilié con Dios, Dios me reconcilió consigo mismo y desde entonces me encargó el ministerio de reconciliación. ¿Qué es eso? Predicar a otros, contar al mundo las buenas nuevas, ser un agente que busca que los que no conocen a Dios no se pierdan en el infierno, sino que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, a usted, a mí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, porque no somos de este mundo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No estamos para condenar al mundo. Aunque si siguen como están condenados por sí mismos. Pero estoy primeramente para ser un agente de reconciliación, decirle: Bessie, busque al Señor. Tío, busca a Dios. Aprende del Señor, papi. Vamos a la iglesia, papi. Vamos a la iglesia, mami. Somos agentes de reconciliación. Aunque el mundo sigue tomando, sigue bebiendo, sigue insultando, sigue ofendiéndonos, nosotros seguimos buscando que se reconcilien con Dios. ¿Alguna vez usted ha sido parte de la solución para un matrimonio en buscar que se reconcilien? Los pastores generalmente estamos en ese papel. Se pelean los esposos y la esposa o el esposo busca al pastor. ¿Sí? Ella viene y dice: pastor, ¿cómo hago para que él me obedezca? Y él viene y dice: ¿cómo hago para que ella me llame Señor? Estamos en la mitad a veces y es complicado. Más que eso, inclusive, somos cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de ser instrumentos de Dios para que el mundo se reconcilie con Él. Porque ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el tiempo de la gracia. Por ejemplo, al decir que no somos del mundo, no estamos diciendo que debemos aplastar al mundo, no. Debemos buscar su reconciliación con Dios primeramente. Porque una vez que se reconcilian con Dios, se abren sus ojos. A los 13 años me reconcilié con Dios y se fueron abiertos mis ojos, porque me di cuenta que yo era así asado y cocinado a esa edad. Y dije: no, eso no está bien.
No es que mi papi me obligó, me dijeron tienes que cambiar, dejar estas cosas. No, el Espíritu Santo comenzó a hacer los cambios, a mostrarme que no estaba bien. No hace falta que te obliguen a hacer los cambios. Cuando la gente dice, yo quisiera ser cristiano, pero chuta, es que dejar la discoteca es difícil. Mire, mijo, todavía no he entendido lo que es reconciliación. Porque cuando te reconcilias, cambias. Cuando hemos vivido reconciliaciones, ayudamos a matrimonios a reconciliarse, ellos cambian. El esposo que era grosero comienza a ser más delicado. Pastor, ya no le grito, pero sí le digo, y no me hace caso. Estoy haciendo algo mal. Claro, no se trata de dar órdenes, se trata de amar. Y comienzan a cambiar, y las mujeres comienzan a cambiar, las esposas comienzan a ver el matrimonio ya no solamente desde el punto de vista de la mujer, sino del hombre, porque somos diferentes, ¿o no? Los hombres somos tan diferentes que por eso tenemos una vida para entendernos, para conocernos. Pero cuando tienes la relación correcta con Dios, el viaje del matrimonio es interesante. ¿Alguna vez usted ha hecho senderismo o algo así, ha caminado en la montaña? ¿Ha hecho alguna vez eso? Es bonito, a mí me encanta. Pero también me he perdido en la montaña. Alguna vez hicimos un campamento con un grupo de jóvenes en Riobamba y nos fuimos a una montaña a explorar. Nos íbamos por un día, volvimos al tercer día. Pero volvimos. Pasamos horrores. Se nos acabó la comida. Nos mojamos la primera noche y ya no teníamos ropa para cambiarnos. Así que se secó la ropa, estábamos en el páramo. No estábamos aquí abajo en Carcelén, no, estábamos en el páramo. No había celulares de esa época. Así que decidimos quedarnos y sobrevivir. Total, dijimos, si morimos para el Señor, somos del Señor. Locos, unos 20 jóvenes más o menos. Y esas historias han quedado para nuestra vida. Cada vez que nos encontramos no podemos reírnos de cómo dormimos, de lo que comimos, de que no podíamos hacer el baño, de cómo nos bañamos en un riachuelo de agua fría por allá arriba. Nos reímos porque fue una locura, pero estamos vivos y disfrutamos. Algo así a veces es el matrimonio. Tiene sus desafíos, pero al final en el Señor es como, mija, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero eso es un deleite para el que camina con Dios en su matrimonio. Ahora, el que no camina con Dios en su matrimonio, por más mujer bonita o hombre bonito que tenga, no hay felicidad. Y todo es un problema. El Señor entonces nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú eres un agente para que otro se reconcilie con Dios, para que tu hijo se reconcilie con Dios, para que tu papá se reconcilie con Dios. No somos del mundo, no caminamos con el mundo, pero buscamos su reconciliación, porque nosotros somos embajadores de Cristo. No podemos callar la verdad. No podemos ver cómo se destruyen los hogares de otros y nosotros, bueno, con que Dios me bendiga a mí. No, yo tengo que hacer algo. Tengo que ser un embajador de Cristo y decirle, miren, yo no soy psicólogo, no soy pastor, pero conozco a un Dios que restaura. Les invito a la iglesia. Les invito a leer la Biblia. Les invito a que vayan y busquen consejería. Les propongo tal cosa. Les pago $25 para su consejería en el Hospital Vos Andes, por último, si quiere pagar algo. Vaya, hay buenos capellanes, pero seamos agentes de reconciliación, porque o si no, pobre de esas vidas. Pobre de esos muchachos que ahora no tienen ni el cuidado de sus padres. Están abandonados por sus padres porque los padres pasan trabajando en busca del éxito, en busca de días mejores. Pobres hijos abandonados. Alguien tiene que ser un agente de reconciliación. Nuestra misión número 2 es predicar entonces también y hacer discípulos. Mateo 28, 19, 20, para quien no lo sabe. Otros ya lo sabemos, pero vale siempre leerlo. Y conectarnos con nuestra misión a este mundo pecador, a este mundo confundido. Nosotros fuimos enviados para predicarles la verdad y hacer discípulos semejantes a Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es solo para los pastores, eso es para todo creyente. Así que si tú ya llevas 10, 20 años, pero no has hecho discípulos, llega el tiempo de hacerlo. Tienes que disponerte, tienes que decir, pastor, aquí estoy, ¿cómo discipulo a otros? Pero si llevas 1 año o 3 años, pastor, ¿cómo me preparo para discipular a otros? Esa es nuestra misión con este mundo. No es solo llegar a la iglesia, pedir por mí, que Dios me respalde, que Dios me sane. ¿Y qué del mundo que se muere, enfermo físicamente y espiritualmente? Tenemos que predicarles. Y tenemos que comprometernos a ser discipuladores. La iglesia nazarena no es solo una iglesia cristiana, es una iglesia de discípulos. Nos faltó un poquito de dinero. Alguien trajo una mascota por aquí. Nos faltó un poquito de dinero para promocionar más esta parte del discipulado, pero estamos teniendo grupos de discipulado en la iglesia. Ya viene en septiembre la nueva convocatoria. Únase a un grupo de discipulado. No cuesta nada, pero le va a preparar para el resto de su vida. Porque no se trata solo de creer en Dios, sino de ser un discipulador. Los primeros discípulos de Cristo fueron entrenados 3 años aproximadamente. Luego el Señor les dejó y ellos tomaron la batuta. Ese es el sistema de la iglesia. Llego, me reconcilio con Dios, me formo en la palabra, aprendo con Dios y soy instrumento, embajador de Cristo para discipular a otros. Ese es el resumen de la vida cristiana. Venir, sentarte 20, 40 años acá en una silla, nunca fue el propósito de ser iglesia. Pero si vienes, trae la ofrenda aunque sea. Porque algún día toca comprar nueva silla, porque va a acabar. No nos interesa su dinero. Nos interesa que usted crezca con el Señor y sea un discipulador. Así que estamos teniendo grupos de discipulado y el 2025 habrá más discipuladores. 2 han hablado conmigo que quieren prepararse para eso. Bien, vamos, ya es el tiempo. ¿Qué estamos esperando? A veces queremos que nos asciendan en el trabajo, pero en la palabra no crecemos ni sabemos ni un versículo. Queremos la bendición, no queremos la responsabilidad. Número 3. No solamente somos agentes de reconciliación, no solamente somos discipuladores, que ya es mucho, sino que debemos gastarnos en buscar la transformación del mundo. Claro está que no todo el mundo se va a salvar, pero tampoco por eso voy a dejar de predicar. Tampoco por eso voy a dejar de intentar. Jesús mismo, en su vida humana, no pudo cambiar a todos, pero hizo todo lo posible para que todos cambiaran. No podemos dar por perdido a alguien mientras haya gracia. ¿Un drogadicto puede ser alcanzado por el Señor? ¿Un drogadicto puede ser alcanzado por el Señor? Amén, y aquí hay 2. ¿Un homosexual puede ser restaurado? Conozco pastores que fueron en su vida homosexuales y otras cosas más. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, aunque el mundo se desarrolle en muchos aspectos, no debemos dejarnos influenciar por el mundo, sino nosotros debemos hacer la influencia que ellos necesitan. Nosotros debemos dar la influencia que ellos requieren. En sus familias seguramente no falta las reuniones familiares donde se reúnen a comer, a celebrar algo, y usted es el único cristiano o los pocos cristianos de la familia. No se deje influenciar. Prepárese para esas visitas. Me pasa a mí también. Tengo esas reuniones. No todos son cristianos. Y tenemos que prepararnos. Primeramente, nunca llegamos con las manos vacías. Porque también hay quienes son invitados y no llevan ni siquiera la botellita de agua, nada. No lleve la cerveza, pero lleve agua, aunque sea. Llegue con algo. Lleve un juguito, un pancito. Nos invitan a parrilladas y aquí estoy con mucha hambre. No, lleve un pollo, lleve algo.
sea diferente, ¿no? Me pasa en esas reuniones donde tenemos que prepararnos, llevar algo y preparar qué vamos a hablar, de qué voy a conversar con un cierto tío, con cierto primo, con cierto amigo, porque quiero ser su influencia positiva y no quiero que ellos me influencien. Y como un tema de moda es la política, yo soy muy molestoso con la política, entonces conecto con la política y les presento la palabra, la verdad que va más allá de la política. Quizás usted no pueda todavía presentar la política como un tema, pero converse de deporte, tecnología. Con casi todos ustedes yo he conversado y me uno a su interés. Hay algunos con los que puedo hablar de negocio, otros tengo que hablar de la familia, otros tengo que hablar de la liga, por eso sé mucho de la liga. Con otros tengo que hablar de política, con otros tengo que hablar de deportes, tengo que hablar de los Juegos Olímpicos, tengo que hablar de ciencia, tengo que hablar de inteligencia artificial, tengo que hablar de proyectos y tengo que buscar como Pablo cómo hacerme al judío para ganar al Señor, al judío, al gentil, al griego, a todos. Entonces nuestro paso por este mundo no es solo un paso de creer en Dios y pedir a Dios, sino de transformar al mundo de alguna manera, porque todo eso que usted está haciendo contribuye para la expansión del reino de Dios. Por no tener esta visión, hoy tenemos un sinnúmero de líderes sociales y políticos de nuestro país que no temen a Dios, porque descuidamos como iglesia el transformar a nuestra propia familia y prepararles para cosas buenas en el reino de Dios. Y ahora hasta invertimos en educación para ellos, para que sean ingenieros, arquitectos, doctores, y no invertimos para que vayan al seminario. No invertimos para que tengan educación teológica, pero nos desgastamos para que sean un profesional. Y luego viene ese profesional lleno de demonios también. No está mal la profesión, pero debe ser complementada con el conocimiento de la palabra. Porque también los profesionales roban, ¿o no? También los profesionales se meten a negocios ilícitos, ¿o no? Entonces, no solamente pongamos el futuro de nuestros hijos en que tengan una profesión, estudien la palabra. Y si para una profesión gasté 20, 30 mil dólares, el seminario quizás no nos cuesta más de 3 mil dólares y hará la diferencia en la sociedad. Tendremos hijos, nuevas generaciones con títulos académicos y con títulos teológicos. Ese sería un mejor futuro. Nuestra visión de transformar el mundo tenemos que recuperarla porque hemos reducido el cristianismo a mi relación con Él y nada más. Que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me sane, que Dios me respalde, que Dios me abra puertas, que todo yo. Y ahora tenemos cristianos más egoístas que solo velan por sí mismos. Amplía tu visión. Porque el Dios al quien servimos mira a todo el mundo y no solamente a ti. Él no solo tiene bendición para ti, sino para muchos más. Él es Dios de generaciones, entonces, como mi peregrinaje en esta vida, mis hijos serán una de las herencias que deje a la iglesia y a este mundo. Pero también la iglesia y los ministerios que Dios nos pueda ayudar a desarrollar serán agentes, habrá personas, habrá líderes que pensarán como pensó Jesús. Transformar al mundo, aunque humanamente eso sería imposible. Pero si de los 1000 aquí uno llegue a predicar, uno se salve, gloria al Señor. Pero por predicar a 1000, no solo uno se va a salvar, más de uno se va a salvar. Así que amplía tu relación con el Señor, tu comunión con la iglesia y mira al mundo como el campo donde tienes que ir a buscar también lo que se había perdido. Y en el nombre de Dios ir y pedir perdón, quién sabe, a tu propio padre. Porque por causa del cristianismo te alejaste, cuando deberías mejor haber sido agente de bendición. Pero como ellos no son cristianos, entonces no les visito, no les llamo. Con mayor razón, llámales, pero llámales para bendecir. Y no solo a la familia, sino también a la sociedad. Queremos ser una iglesia cada vez más relevante, más presente en nuestra comunidad. Ya lo estamos logrando, ya nos conocen, ya cuando tomo un taxi, ya digo iglesia de Carcelén, ya saben dónde está la iglesia de Carcelén. Porque antes tenía que dibujarles, creo.
Estamos frente a Pintulac, junto al puente peatonal, diagonal al Deportivo Quito. ¡Ay, hay iglesia! Ah, eso es iglesia, decía. Porque de paso no teníamos un letrero, ¿recuerdan? Teníamos un letrero despintado, todo ahí, vintage, pero no apropiado. Nuestra visión como iglesia, hermanos, nunca ha sido que solamente nosotros debemos ser el pueblo de Dios. Otros tienen que venir al pueblo de Dios. Otros familiares, otros amigos, otros compañeros de trabajo, otros vecinos. Amén. Y yo sé que esto es difícil porque estamos acostumbrados a pensar en nosotros, pero el cristianismo es desacomodarnos y dejarnos de ver a nosotros y mirar como Cristo vio en su tiempo a la gente que estaba perdida como ovejas sin pastor. Debería dolernos, en el buen sentido, ver mendigos en la calle. Debería dolernos y comisionarnos a hacer algo al ver a niños pidiendo algo de comer en los restaurantes de Carcelén. Debería movernos a la compasión el saber que algunos de nosotros no tienen trabajo. Pero como estamos despertando, porque yo sé que está pasando eso, y vamos a salir de nuestra relación personal con Dios a nuestra relación congregacional con Dios y a nuestra misión que debemos cumplir en el mundo, usted será usado por Dios para llevar las buenas nuevas a la gente que está perdida. No vaya a ser que nuestro corazón se acostumbre a recibir bendiciones de Dios y a ser indiferentes con el mundo perdido. Sí, ellos no piensan bien. Sí, ellos no están mirando bien. Ya ese no es el punto de discusión. El punto es qué voy a hacer a ese mundo. ¿Qué les llevo a ese mundo? ¿Qué le doy a ese mundo? Y la palabra me muestra que debo ser un agente de transformación, como estamos leyendo en 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, y aquí carne no se refiere al pecado, sino a la vida terrenal, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son humanas, son espirituales. Por eso hay esperanza para el mundo, porque Dios escogió a la iglesia para que la iglesia vaya con armas espirituales a predicarles, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, porque no es en nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo debe reposar sobre nosotros. Pero cuando tienes una visión más allá de tu propia vida, vas a ver eso. Vas a ser usado por Dios para predicar a gente que a lo mejor no la vuelvas a ver, pero que le sembraste una semilla. Yo mencionaba la semana pasada que tengo una estudiante de español en California que en su iglesia se reunieron los jóvenes para levantar fondos por casi un año para irse a una gira en Europa. Y parte de la gira era estar en los Juegos Olímpicos, los primeros 5 días de los Juegos Olímpicos, y llegar a París y hacer evangelismo personal. Entonces, meses atrás en las clases ya íbamos hablando y como ella es cristiana también, entonces yo le iba preparando en el español. Yo uso la Biblia también para enseñar español. Entonces íbamos en las clases preparando, y ahora que ya volvió, estábamos en la clase y escuchando todo lo que Dios hizo. Una chica de 16 años, terminada recién la secundaria, pero viviendo lo que muchos jóvenes deberían estar viviendo: predicar a otros de Cristo, hablar del Señor. Y contaba cómo pasó algo en Inglaterra, donde estaban en uno de esos días, y predicó a una mujer que el Señor le movió
Esta chica estaba ahí con el grupo haciendo evangelismo y miraba a una persona en una parte del parque por varios minutos hasta que Dios puso un sentir de acércate. Entonces ella fue, miren, una chica de 16 años, no ha estudiado teología, pero teme a Dios, ama a Dios. Entonces se acercó y la señora estaba tomando la decisión de suicidarse ese día. El Espíritu Santo obra de maneras misteriosas. Y esta chica de 16 años de California que reunió no sé cuánto dinero con su gente, con su equipo, para ir a hacer evangelismo, en ese momento, estando en el parque, fue impulsada por Dios a acercarse a esa mujer y a hablarle del Señor. Y esta mujer se quebrantó, lloró, se entregó al Señor ahí en el parque, en Inglaterra. Mientras pensamos que es difícil predicar, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, Él sabe a quién va a llegar la palabra. Pero cuando tienes una visión más allá de tu propia vida cristiana y ves al mundo como los que necesitan también del Señor, porque así como Él me salvó a mí, quiere salvar a otros. Así como me está restaurando a mí, quiere restaurar a otros. Así como me escogió a mí, Él puede escogerles también a ellos. Amplía tu visión para ser un hombre o una mujer que se gaste el resto de su vida luchando para que este mundo conozca del Señor. A la final, ese es el propósito de nuestra vida. No es tener un nombre, ni dinero, ni propiedades, ni éxitos, ni bienes, ni viajes. Es ser embajadores de Cristo para que el Señor alcance a otros. Número 4. Nuestra misión a este mundo, nuestra relación con este mundo perdido, se resume también en mostrarles a Cristo con nuestras vidas. Ser un cristiano no solamente es tener una Biblia, asistir a la iglesia, lo estamos diciendo muchas veces para que esto quede claro. Y a veces hay gente que se conforma, dice yo soy cristiano porque voy a la iglesia, predican bien, cantan bien, hacen buenas obras. No, eso no es ser cristiano en sí todavía. Ser cristiano es cumplir lo que significa la palabra cristiano precisamente. La palabra cristiano significa pequeño Cristo, una réplica de Cristo. A los primeros creyentes les dieron varios nombres: los nazarenos, los del camino, los seguidores de Jesús, y comenzó a surgir un nuevo nombre: los cristianos, que en el griego eso significa pequeños Cristos. La gente que no era de la iglesia nos llamó a nosotros los cristianos porque veían en los cristianos las mismas características de Jesús. Eran personas diferentes, personas que mostraban una vida diferente. Entonces la palabra cristiano realmente significa pequeño Cristo, como cuando un arquitecto antes de empezar una construcción hace una maqueta a escala de un edificio o de una casa. No es la casa, pero tiene todas las medidas en otra dimensión de lo que va a ser la casa. Entonces, cuando decimos cristianos, no estamos diciendo solamente creyentes o miembros de una iglesia. Esa palabra cristiano lastimosamente ha perdido mucho valor por el mal testimonio o porque no han conocido qué es ser cristiano. La próxima vez que usted use la palabra cristiano, piense en pequeño Cristo. Si a usted le dicen, tú eres cristiano, no te están ofendiendo, no debes avergonzarte, debes sentirte realmente privilegiado de que vean en ti algo de Cristo. Entonces, cristiano no es solamente el que va a un templo a golpearse el pecho, a pedir perdón y sale liberado de sus cargas. No, cristiano es el que muestra a Cristo en su vida. Tus palabras, tus mensajes WhatsApp deben tener palabras cristianas. Tu historial de música en YouTube debe tener un historial de música cristiana. Hacemos un desafío. Todos los que tienen dispositivos traen acá para revisar su historial de YouTube o de Spotify.
Porque hermanos, ¿qué es ser cristiano? Mostrar a Cristo en mi vida. ¿Y cómo lo muestro? ¿Vistiéndome como los judíos? No. ¿Guardando las tradiciones hebreas? No. En tu carácter, en tu personalidad. Por eso nosotros no hablamos acá de sanguíneo, colérico, de tendiente a las relaciones. No, nada de eso. Cristo es nuestro modelo a imitar. Callado, introvertido, extrovertido, presenta a Cristo. De temperamento dominante o no, presenta a Cristo. Tendiente a la acción o a lo intelectual, presenta a Cristo. Que la gente vea en ti a Cristo, de eso se trata de ser cristiano. Venir y orar por mi bendición, eso lo hace cualquier cliente. Pero venir y capacitarme y transformarme en el Señor para que el mundo vea que Cristo obra en mí, eso es ser cristiano. El mundo ve en ti a Cristo, tu esposo ve en ti a Cristo, tu esposa ve a ti en Cristo, tus hijos ven en ti a Cristo. Eso es ser cristiano. Entonces quizás algunos todavía no somos cristianos. Quizás algunos estamos empezando el camino de la fe. Pero cada paso debe representar que me parezco más a Cristo. No puedo cambiar todo al instante, pero Dios sí puede cambiarme en el viaje. Como lo hizo con los discípulos. ¿Eran perfectos cuando el Señor les llamó? ¿Eran perfectos? Ni siquiera cuando les dejó. Pero estaban en un proceso de transformación. Lo mismo el Señor hace contigo. Como pastor, yo no espero que ninguno de ustedes ha pasado. Hay casos instantáneos de gente que cambia totalmente. Pero hay otros que les toma 3 años, 5 años, hasta algunos van 10 años. Y todavía están lidiando con cosas. Pero está bien. Tal vez te tomó 10 años, pero lo vas a lograr en el Señor. Déjate transformar por el Señor. De eso se trata ser cristiano. De ser educado, de ser gentil. Esa no es la meta final del cristianismo. Es que te parezcas a Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Lo siguiente, usted encuentre este pasaje. Porque aunque tenemos una misión de reconciliación, aunque queremos que el mundo sea transformado, aunque queremos que el mundo sea discipulado, aunque podamos tener todas esas capacidades, a la final cada persona va a tomar su decisión. Y debemos tener claro que nosotros no somos los dueños del resultado. Nosotros somos obreros de la mies. El Señor sabe, a la final, quién va a decidir seguirle a Él o no. Por eso 1 Tesalonicenses nos alerta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a hacer de nuestro futuro la mejor etapa para predicar al mundo perdido, para hablarles de reconciliación, para ofrecerles maneras de ser restaurados. Vamos a ser una iglesia que impacte la comunidad, pero a la final cada persona responde al Señor. Responde creerle o no creerle. De eso usted y yo no somos dueños, pero del trabajo previo sí. ¿Qué hiciste para alcanzar al mundo? En mi caso estoy comprometido para morir hasta el último predicando del Señor. Para eso Dios nos dio la vida, sea pastor o no. Somos agentes del Señor en este mundo. Pero aunque el mundo no crea en el Señor, o aunque el mundo le rechace a Dios y nos rechace a nosotros, el Señor va a venir por su iglesia. Y de esos yo sí quiero ser uno de ellos. Yo sí quiero ser
de los que o haya muerto y se ha despertado, o haya quedado y se ha arrebatado. Pero que me voy con Él, me voy con Él. ¿Con quién se va usted? Nos ponemos de pie para leer Lucas 17. Abrimos nuestra Biblia en Lucas 17. Y de esto también hay que predicarle al mundo. Que no solamente Dios quiere cambiarles, que no solamente Dios quiere restaurarles, sino que hay una vida que debe vivir con el Señor, el que quiere ser cambiado. Y Jesús mismo, hablando de los tiempos finales en Lucas 17, 26 en adelante, dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, otra comparación, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, sea en Carcelén bajo o en Carcelén alto, y sus bienes estén en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Por eso los esposos siempre deben estar reconciliados antes de dormir. Que no sabe. Hasta por eso deberían estar en paz. Si no es por amor, al menos por obediencia al Señor. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Es decir, 50-50. Todos estos habrán escuchado del Señor o no, no sabemos, pero cuando venga el Señor, no todos serán llevados. Cada uno recibirá lo que sembró. Pero como pastores, como iglesia, estamos para predicar este mundo perdido. ¿Va a predicar del Señor? Y le respondieron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y no se refiere al cuerpo de la persona, sino a la iglesia. Donde esté la iglesia regada en el mundo, el Señor nos volverá a reunir. Así que este mundo perdido hay que predicarles de que el Señor vuelve. Sea que nos crean o no, sea que nos escuchen o no, sea que nos respeten o no, pero nosotros somos mensajeros del Señor. Ellos arreglarán sus cuentas con el dueño del mensaje. Pero al menos es mi compromiso con esta iglesia seguir predicando para que tú seas salvo y cumplas tus propósitos en el Señor. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Y siempre bendecimos a quienes nos acompañan y miran la predicación en Facebook o en YouTube. Les amamos en el Señor y oramos para que ustedes también vivan para Él en este mundo. Oramos acá.